¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Israel Gómez. Vamos a tratar lo que es un tema el día de hoy sobre lo que es inteligencia emocional. Vamos a poder establecer algunas habilidades que podemos conseguir con la inteligencia emocional. Vamos a diferenciar qué es una emoción con un sentimiento o sobre emociones negativas. Vamos primero, antes que todo, vamos a diferenciar qué es inteligencia y qué es emoción. Nuestro tema principal va a ser lo siguiente, va a ser inteligencia emocional. Entonces, teniendo ahorita en cuenta esto, vamos a desglosar lo siguiente. Nuestro tema que vamos a tratar el día de hoy es inteligencia emocional. Vamos a entender qué tan importante es la inteligencia emocional para nuestra vida y para nuestra interacción dentro de nuestro medio. Pero vamos a empezar no, vamos a tratar de explicar los términos que utilicemos acá de una forma no tan técnica, sino una forma mucho más comprensible. Vamos a iniciar con lo siguiente, a definir qué es inteligencia. ¿Podríamos decir que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas? También podríamos decir que la inteligencia es conocimiento. Vamos a borrar esto para que tengamos más espacio. Podríamos decir que inteligencia también es saber lo que queremos. Para darle una definición un poco más exacta, entonces, la inteligencia es la capacidad que tiene una persona para resolver un problema, utilizando también así su conocimiento, sabiendo para qué lo está haciendo o para qué lo quiere hacer. Eso podríamos decir que es inteligencia. No es una definición muy técnica, pero es una definición mucho más comprensible. Es la capacidad de la persona en poder resolver un problema a través de su conocimiento, su experiencia, su vivencia y saber por qué lo está haciendo o para qué lo quiere. Ahora vamos a definir qué es emoción. Vamos a borrar acá también para que nos dé espacio. Vamos a decir qué es emoción. Hemos escuchado muchas veces la palabra emoción, pero ¿sabemos qué es emoción sencillamente o sinceramente sabemos qué es emoción? A veces confundimos una emoción con un sentimiento, pero emoción podríamos decir que una emoción es espontánea, podríamos decir que una emoción es impredecible, pero entonces, ¿qué es un sentimiento? Ahorita vamos a diferenciar esto. Entonces, inteligencia emocional, para que tengamos ya una idea de lo que vamos a hablar. La inteligencia emocional entonces es la capacidad que tiene una persona en reconocer sus propias emociones
y asimismo categorizar sus emociones y poder interactuar y relacionarse con las personas. ¿Cómo lo va a hacer? Tener conocimiento de sí mismo y conocimiento de lo que está en su entorno. Ya tenemos una idea de lo que es inteligencia emocional. Ahorita vamos a definir algunos términos para poder comprender mucho mejor lo que es inteligencia emocional. Habíamos hablado que hay una diferencia entre emoción y sentimiento. A veces se confunde demasiado, pero ahorita lo vamos a definir de una forma en que podamos comprender y tener una idea cuál es la diferencia. Habíamos dicho que una emoción es muy diferente de un sentimiento. ¿Cuáles serían las diferencias entonces entre una emoción y un sentimiento? Podemos decir lo siguiente: una emoción, como habíamos dicho anteriormente, es espontánea, es impredecible, no sabemos cuándo sucede. También podemos decir que es rápida. No es necesario, como decíamos, que es muy rápido, y tiene otra característica, que no es duradera. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que se pueda hacer un poquito más comprensible qué es una emoción. Por ejemplo, si se ganara en un carro, obviamente va a haber alegría, va a haber gozo, va a haber una euforia. Esas son emociones, son temporales. Porque ¿qué pasaría si pierden el carro? Se los roban. La emoción que tuvieron se esfuma. En cambio, un sentimiento es mucho más, entonces, duradero, perdura más. Un sentimiento es un proceso que lleva a cabo demasiadas cuestiones. Por ejemplo, el reconocimiento de sí mismo, el reconocimiento de lo que nos rodea. En cambio, las emociones a veces son espontáneas, surgen de cualquier situación que nos provoque una alteración. Ahora ya entendemos la diferencia entre una emoción y un sentimiento. Ahora vamos a entender cuál es la diferencia entre una emoción positiva y una negativa, para que así podamos ya tener una definición más exacta de lo que es inteligencia emocional y qué queremos lograr con conocer inteligencia emocional. Entonces, habíamos dicho que tenemos emoción, pero emoción hay positiva y también hay una emoción negativa. Un ejemplo de una emoción positiva: la alegría, el gozo. Podríamos decir también que está la felicidad, pero también están las emociones negativas: el odio, la ira, la cólera, la irritación. Todas esas son emociones negativas. Pero ¿cómo saber diferenciar entre una emoción negativa y una positiva? Pues inicia directamente en que nosotros podamos categorizarlas, gestionarlas y obviamente alfabetizarnos emocionalmente. ¿Cómo nos alfabetizamos emocionalmente? Es muy fácil: empezar a reconocer todas las emociones, todos aquellos acontecimientos o situaciones en que nos provocan emociones. De
desde estar en casa, en el trabajo, en la calle, lo que vemos, lo que escuchamos, todo ello genera una emoción. Ahora poco a poco ya entendemos a qué se refiere inteligencia emocional, pero vamos a dar un poquito más de ejemplos para que pueda ser un poquito más claro lo que o lo que estoy pretendiendo dar a conocer con inteligencia emocional. Ahora ya sabemos que inteligencia emocional involucra emociones, tanto positivas como negativas. También sabemos la diferencia entre una emoción y un sentimiento. Pero ahora, ¿qué vamos a lograr con todo ello? ¿Qué habilidades tiene una persona en poder reconocer esas emociones y poder gestionarlas y categorizarlas y obviamente alfabetizarse emocionalmente? Pues acá les voy a decir qué habilidades se puede conseguir. Una persona que pueda tener inteligencia emocional va a ser capaz de lo siguiente: tener autocontrol. Y ahora se piensan cómo tener autocontrol. ¿Qué pasaría si, un ejemplo muy claro, qué pasaría si ustedes están en un bus o en el taxi o en su carro y una persona los altera, los irrita? ¿Actuarían de una forma agresiva, violenta, insultativa? ¿O qué pasa si esa persona los agrede? ¿Ustedes reaccionarían lo mismo? Ahí es donde entra el término autocontrol. Una persona que reconoce esas emociones que le irritan, que le molestan, que él no va a poder controlar, él sabe entonces cómo evitarlas, cómo alejarse de ellas. ¿Por qué pasaría si uno o una persona andando en la calle, alguien le insulta o lo agrede? Si no tiene el autocontrol, esa persona va a salir igual. Le va a insultar a la otra persona, van a tener hasta peleas y conflictos. Pero entonces, ¿cómo nosotros hacemos también para reconocer esto? Es muy fácil, es de empezar a conocer qué es lo que nos provoca, qué situaciones nos provocan emociones, ya tanto emociones positivas o negativas. Y aquí entra otra habilidad que conseguimos en conocer y tener inteligencia emocional, y es la habilidad de tener autodominio. ¿Qué pasa si yo voy en la calle? ¿O qué pasa si ustedes o una persona va en la calle y ve, no sé, un pantalón, un par de zapatos, comida? Y si no tiene autodominio y si que no conoce sus emociones, a lo primero que haría es gastar, compararse lo que desea. Inclusive si va en la calle y ve a una persona que no le agrada, lo primero que va a hacer es rechazarla, insultarla, pero no va a tener autodominio, es decir, que no puede manejar sus emociones. Es ahora cuando no entendemos que la importancia de saber la inteligencia emocional, saber diferenciar entre las emociones, un sentimiento, saber cuáles son las emociones positivas y negativas. Acá también incluye otra característica que nosotros podemos adquirir en conocer la inteligencia emocional. Unas habilidades adicionales de esto es la empatía. La empatía. A veces miramos en las redes sociales
con nuestra propia familia, con nuestros amigos, compañeros de trabajo, y ignoramos lo que ellos están pasando. Somos egoístas en ese sentido. Nos regimos con nuestras propias emociones sin darnos cuenta que nosotros, no solo nosotros tenemos emociones, sino también las demás tienen emociones, las demás personas tienen emociones. Entonces, ¿qué pasa cuando unas personas necesitan ayuda y nosotros escondemos la mano? Empezamos pues a negar que nosotros somos seres humanos y necesitamos también apoyar a los demás. Hay otra situación acá. A veces actuamos por emoción. Cuando me refiero a que actuamos por emoción, no pensamos lo que hacemos, no reaccionamos, no utilizamos el juicio crítico, sino únicamente actuamos por actuar. Si vemos que una persona necesita ayuda, lo hacemos sin pensarlo, porque no gestionamos nuestras emociones. ¿Por qué no gestionamos nuestras emociones? Prácticamente acá a lo que quiero decir y que quede un poquito más comprensible es esto. A veces actuamos emocionalmente cuando una persona necesita ayuda, lo hacemos, pero lo hacemos únicamente espontáneamente por el momento, pero luego ya no nos interesa lo que va a pasar a la persona. Y eso no es inteligencia emocional. Acá viene otro asunto que nosotros también conseguimos al entender que es inteligencia emocional y es la interacción social. Hemos escuchado sobre la inteligencia intelectual, la inteligencia artificial, que una persona con IQ elevado consigue mayor prestigio, consigue los mejores trabajos, puede desarrollarse más, pero en realidad eso es cierto. La realidad se consigue con conocimiento, el prestigio, el desarrollo, el progreso. Pues la verdad no. Se consigue también con la inteligencia emocional. Hay un personaje muy importante en la teoría de la inteligencia emocional y él es Daniel Goleman. En su teoría, él postula que una persona que tenga tanto coeficiente intelectual no le garantiza que tenga un buen futuro, a comparación a las personas que tengan una buena inteligencia emocional. Son las personas que a veces triunfan en la vida porque son carismáticas, pueden relacionarse, son asertivos, pueden comunicarse, dicen lo que piensan, hacen, a comparación con una persona que tiene tanto conocimiento, a veces se inhibe, se oculta. Es entonces la importancia de poder tener inteligencia emocional, la capacidad de tener comunicación asertiva, autocontrol, autodominio, empatía, poder interaccionar con las personas. Acá también nace, de acá, de este autor, él habla mucho de lo que es la inteligencia emocional y habla sobre las emociones, cómo son las emociones son tan importantes y son variantes, no son relativas. Son muy relativas las emociones o no son absolutas, sino son relativas. Las mismas emociones que tiene una persona de cierta cultura no las va a tener otras culturas. Y a eso es lo que vamos. Que una persona que poco a poco va gestionando sus emociones, va categorizando sus emociones, se va a dar cuenta de una introspección de sí misma que le va a ayudar
a interrelacionarse con las demás personas, tener esa buena esa relación interpersonal que le va a ayudar a involucrarse en la sociedad y poder ser una persona, pues ahí sí, de éxito. Daniel Goleman habla también sobre el cerebro emocional. No voy a tocar tanto este tema porque lo podríamos ver mucho más después, pero el cerebro emocional es referente a la amígdala cerebral, también está el hipocampo, el hipotálamo. Son todas esas partes del cerebro que poco a poco el cerebro fue evolucionando y fue en donde la persona poco a poco utilizó más sus emociones. Acá entra también que una persona emocional a veces no utiliza la razón para actuar. Entonces hay que mezclar lo que es esto. Una persona que pueda gestionar bien sus emociones puede razonar lo que quiere y puede conducirse de una mejor forma. Entonces ya sabemos la importancia de tener la inteligencia emocional. Ya sabemos cuáles son las características principales de la inteligencia emocional. Sabemos qué habilidades nosotros podemos lograr con ello. Pero podemos decir otra cosa. ¿Qué tan importante es la inteligencia emocional para nosotros? Ahora que ya sabemos que la inteligencia emocional es de muy gran, o sea, es tan importante para nuestra vida. Nosotros podemos tener demasiado intelecto, demasiado, pero si no podemos expresarnos, tener una buena relación con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con las personas que están afuera, sería muy difícil entonces nosotros tener una buena relación. Hablamos anteriormente sobre las emociones. Habíamos hablado que hay emociones negativas y positivas. Una persona que pueda gestionar sus emociones puede saber cuáles son esas emociones que le alteran y cuáles son las que no le alteran. Cuáles son esas emociones que le irritan y cuáles son esas emociones que no le irritan. Entonces, ahorita vamos a empezar a hacer una retroalimentación de lo que vimos. El tema en que nosotros estuvimos hablando es sobre inteligencia emocional. Y definimos lo siguiente, que la inteligencia emocional es la capacidad que tiene una persona para poder resolver un problema a través de su conocimiento, de su experiencia, de su vivencia y saber lo que quiere y gestionar así sus emociones. Eso es inteligencia emocional. Definimos también qué es inteligencia y definimos qué es emoción para dar así una definición a la inteligencia emocional. Pero hablamos otras cosas también, como qué incluye la inteligencia emocional, y hablamos que dentro de la inteligencia emocional encontramos lo que son principalmente emociones. ¿Qué es la emoción? ¿Qué es una emoción? Definimos qué era una emoción, definimos qué era la diferencia de una emoción y un sentimiento. Habíamos dicho que una emoción es espontánea, impredecible, y definimos que un sentimiento es mucho más duradero, es perdurable, un poquito más perdurable, que no nace de la noche a la mañana. Definimos también que hay emociones negativas y hay emociones positivas. ¿Cuáles son esas emociones negativas o cuáles son esas emociones positivas?
hablamos también no solo de eso, sino hablamos también de las habilidades que nosotros encontramos al utilizar la inteligencia emocional. Dentro de esas habilidades que nosotros podemos desarrollar o que podemos encontrar o obtener es el autocontrol. Hablamos sobre el autodominio. También hablamos sobre la empatía, la interacción social, habilidades que no son solo estas, podemos conseguir mucho más habilidades al manejar ya nuestras emociones, al reconocer nuestras emociones, al poder gestionarlas. Hablo mucho de gestionar y alfabetizarnos emocionalmente, porque cuando una persona poco a poco va descubriendo cuáles son esas emociones que le nacen cuando tiene una alteración, cuando tiene un problema, o cuando tiene una alegría, cuando tiene algo que él no espera, todas esas emociones que él puede llegar a controlar, a que él puede llegar también a gestionar. Pero sí tenemos que tener también vocabulario a poder expresarnos, porque muchas veces no sabemos lo que estamos pasando, no sabemos describir lo que estamos sintiendo. A veces para nosotros una emoción es una emoción. No sabemos qué es una alegría, qué es un odio, o qué es una ira, o un ataque de rencor, cuando estamos irritados. Para nosotros solo es una emoción, inclusive también un sentimiento. No sabemos diferenciar aún con todo ello. Entonces, esta es la importancia que nosotros tenemos que darle para poder encontrar así habilidades dentro de todo esto. En forma de conclusión, nosotros somos seres sociales y a la misma vez somos seres emocionales. Si queremos tener más habilidades, tanto en personales como en forma grupal, debemos empezar ya a conocerlos. Hablaba anteriormente de Daniel Goleman sobre la teoría de la inteligencia emocional, pero también entra acá lo que es la inteligencias múltiples, esta teoría que es postulada por Howard Gardner, en donde hay dos inteligencias principales, la interpersonal y la interpersonal, la capacidad de conocerse a sí mismo y la capacidad de relacionarse con las demás personas. Y como yo les mencionaba anteriormente, a veces el intelecto, la cantidad de información que tengamos, el conocimiento, a veces no lo es todo si no sabemos gestionar nuestras emociones, si no sabemos autocontrolarnos, autodominarnos, tener empatía, poder relacionarnos con las demás personas. Entonces, esa es la importancia de la inteligencia emocional. Mucho gusto y espero que les guste estos pequeños videos que vamos a seguir haciendo. Les agradezco por la atención.